Chicos, jamás apuesten, no importa qué tan seguro están del resultado. Ay, venecos de mierda. Bueno, creo que debo darles un poco el contexto del por qué estoy hablando de Kaguya-sama cuando su boom ya pasó hace bastantes años. Pues resumiéndolo rápidamente, hice una apuesta con un amigo que si Venezuela iba al mundial tenía que hacer algo en específico, pero si no iba a volver a leerme todo el manga y hacerle un video hablando algo positivo a la obra, ya que mi relación no terminó muy bien que digamos hace bastante tiempo. Y bueno, no creo que ni haga falta decir qué pasó, ya que por algo existe este video. Aunque bueno, al menos me ayudó con el tema que toqué hace un video atrás con respecto a los romances cíclicos. Pero la gran diferencia es que esta vez, al menos a mi consideración, es la manera o al menos de usar bien este elemento en una historia. Así que bueno, el día de hoy hablaremos del por qué a mi consideración Kaguya-sama sí sabe usar bien el romance cíclico sin llegar a ser pesado. Comenzando diciendo lo siguiente, hay al menos dos factores que hacen que esto llegue a funcionar, este siendo sus pilares en la historia. Y creo que si has leído la obra ya sabrás de antemano que uno de ellos es la guerra que tiene Shirogane y Kaguya. De hecho, este es prácticamente el título de su historia. Puesto que hay algo que falla en gran parte de historias románticas es el siguiente factor: ¿por qué no se declaran y ya? Y mientras más pasa el tiempo, dicha pregunta será más pesada para el consumidor y a consecuencia se volverá frustrante el camino que llega a esos dos personajes principales que den ese paso en su relación. O sea, básicamente el problema no es tanto que no se hagan novios, sino más bien qué es lo que impide que se llegue a eso concretar. Ahora bien, tampoco valdría si no manejan correctamente la excusa del por qué la parejita principal no se vuelve novios, ya que cualquier excusa no vale. Algo que se vio claramente en Dandadan cuando yo hablé de ese tema en un video, ya que de cierta manera ya tienes una justificación del por qué no se vuelven pareja, ya que tiene un porqué. Pero lo que sucede es que el público no es tonto, y claramente uno nota cuando están haciendo con la única intención de alargar artificialmente este elemento en la historia. Entonces, ¿por qué Kaguya digo que esto no pasa si básicamente sus capítulos concluyen con una excusa del por qué no se declaran? Fácil, la diferencia radica con la intencionalidad, ya que por así decirlo, en una historia romántica en el mundo manga y anime es como una carrera donde uno no sabe cuál es la meta. Pero en el momento que quiere aclararse y dar ese paso en su relación para volverse una pareja, ya la meta es trazada. Pero si has visto la historia o al menos sabes de qué trata, no es algo que pase algo así exactamente. Puesto que tanto Kaguya como el presidente lo que realmente quieren hacer es que el contrario al final termine cediendo y que sea él quien se declare por diferentes factores. Haciendo que no se haga la pregunta cuando uno ve esta obra cuándo se va a volver una pareja, sino más bien quién va a terminar cediendo, ya que básicamente ambos desde un inicio te dejan claro que ambos están enamorados uno hacia el otro. Pero el chiste de la historia es que básicamente quieren hacer que uno de los dos involucrados termine cediendo y termine con él o ella declarándose al final. Y ya después de esa primera se hace que sea un poco más digerible, ya que el enfoque es un poco diferente, puesto que no es tanto declararse sino hacer que la otra persona lo haga, haciendo que a pesar de ser similar por el ángulo se sienta diferente. O sea, básicamente no termina de siendo lo mismo que otros mangas románticos. Claro, esto dependerá más que nada si esta comedia te gusta o no, ya que al menos en mi caso, a pesar de que está fuera de lo común, no puedo negar que sí me hizo un poco pesado porque su tipo de humor no es lo mío. Pero aún con esas no afecta mucho, ya que una cosa que te puede parecer aburrido y una totalmente distinta es que sea frustrante, ya que de todas maneras esto lleva a funcionar este elemento en su historia porque es una quita que esto está fuera de lo común, por así decirlo. Además de eso, hay otro elemento muy importante que quieras o no ayuda de gran manera, y es que ambos involucrados tienen la misma mentalidad, ya que si no fuera por ello básicamente la pregunta no sería ¿cuándo será el momento que se declarará?, sino más bien ¿cuándo será que sea para que terminen declarándose?, puesto que yo he oído otras obras que se centran en querer que la otra persona sea la que se declare. Y ya les digo por experiencia propia que he llegado a ver esas tramas que sí sucede. Pero entonces, ¿cómo solucionó esto el autor? Pues muy fácil, esto lo arregló sencillamente cuando vemos que los dos tienen la misma mentalidad, ya que ambos quieren que las personas que les gustan sea ella quien se declare y no quieren dar este paso ellos mismos. Da una excusa al por qué no llegan a ser una pareja, ya que tienen la misma mentalidad de hacer que la otra persona se declare y no querer hacerlo ellos mismos por temas de orgullo, ya que como comparten el hecho de que quieren que la otra persona se declare, hace que sus ambiciones se anulen y todo concluye cuando alguien logre que por fin la otra persona ceda. Además de eso, hay que agregarle que por esas bases se puede generar bandos y así hacer las cosas más amenas. Aunque bueno, creo que para este punto poco importa si sabes cómo todo va a terminar. Pero es que la cosa no acaba aquí, ya que con esa excusa simplemente se puede quedar ahí y sin profundizar de más. Pero si estoy tocando este tema en específico es porque evidentemente lo hacen, haciendo que uno pueda ver que su manera de pensar sea más comprensible y justificada de cierta manera. En el caso del Prezi es meramente como desde pequeño tiene ciertos problemas de inferioridad por el tema del cómo su madre lo dejó atrás y prefirió a su hermana, o cómo tiene un talento destacable.
entre otras cosas que tiene que hace que tenga cierta pésima percepción del mismo, provocando que ello quiere que sea Kaguya quien termine declarándose, ya que siente que sería la única manera de estar a su nivel, puesto que a su manera de verlo cree que no merece estar con ella. Claro, quitando el hecho de que sus notas claramente era lo único que puede llegar a superar a aquella prodigio que hizo que se forzara hasta llegar a sus límites. Mientras que en el caso de Kaguya es por mero orgullo, siente que por su estatus debe ser el presidente quien termine declarándose. Como pueden ver, no es algo que simplemente pasa en la nada y que sea una mera excusa para evitar que la parejita principal se formalice de una vez por todas. Se jugó bien con el tema del orgullo, ya que a pesar de que el problema principal es prácticamente el mismo, son manejados de maneras diferentes, siendo prácticamente polos totalmente opuestos. Mientras que en el caso del Prezi es básicamente un orgullo que va muy arraigado con sentirse inferior por lo que comenté hace poco, mientras que en el caso de Kaguya es totalmente diferente. En su caso es por mero egocentrismo, por ser una chica acomodada y más que nada por la educación que tuvo, teniendo malas experiencias al mucho querer aprovecharse de ella con la única intencionalidad de tener un beneficio futuro. Eso sin contar que prácticamente tiene la mentalidad que un hombre tiene que tener esa iniciativa en estas situaciones. No trata de decir quién de los dos es mejor o quién es más egoísta. Simplemente comento un poco el contexto para que puedan comprender del por qué eran así el comportamiento de ellos dos. Pero lo que iba, no tan solo por eso su romance cíclico llega a funcionar tan bien en su día, que la verdad no me acuerdo si alguien se quejó de aquel tema, ni siquiera hoy luego de que la obra haya acabado hace bastantes años. Y creo que esto se debe más que nada por un simple motivo. El autor, a pesar de sus incontables falencias, incluso en este manga, supo en qué momento dejar estirar el chicle. Claro, puedes tener la mejor excusa y esta funciona perfectamente, todo lo que tú quieras. Pero claramente llegará un momento donde esto comenzará a cansar y ahora sí o sí nos vamos a la pregunta en qué momento ellos dos dejarán ese juego. Dejen a un lado su orgullo y que se declaren de una vez por todas. Y al menos en mi caso, tengo que decir que se me hizo que llegó en el momento exacto, ya que tampoco llegó muy pronto o que llegó de la nada, puesto que incluso muchos capítulos atrás estaba comenzando a construir el terreno del por fin que se iban a volverse una pareja de una vez por todas. Aunque creo que lo mejor de todo esto es cómo justifica el por qué uno de los dos involucrados vaya a tomar la iniciativa, tomando en cuenta sus personalidades y sobre todas las cosas su orgullo que no se lo permitía. Y todo esto se soluciona muy fácilmente. Creas un acontecimiento catártico que haga a uno de los dos involucrados para que logre ese cometido. Así tu personaje no se controla solo y respetas correctamente su manera de pensar sin llegar a forzar ciertos acontecimientos a favor de la trama. Creo que esto es todo muy obvio que debes hacer para respetar las personalidades de estos personajes, pero también puedes que ellos salgan de su molde haciendo cosas que normalmente no harían. ¿Y exactamente a qué me estoy refiriendo? Fácil, el momento que nos íbamos a enterar que el presidente al terminar el año iba a ir al extranjero, haciendo que sí o sí no puedes poner más excusas porque ahora tienes el tiempo en tu contra. No por nada, sino que ahora sin que ser pareja de Kaguya, nada de lo que hizo hasta el momento habrá servido para algo. Y obvio, por mucho orgullo que puede llegar a tener, poco servirá si al final Kaguya al menos sepa que al menos sientes algo por ella, haciendo que gracias a este simple acontecimiento su manera de pensar se vea cambiada, a tal punto de aceptar de una buena vez por todas que realmente le gusta a Kaguya. Creo que lo único que realmente me puedo llegar a estar quejándome es que dicho acontecimiento sí se siente que llega de la nada. A ver, sé que usualmente pasa cosas similares en este manga, pero eso no quita que sea un gran punto negativo. Fácilmente puedo introducir este tema ya sea mencionándolo o enterándonos que tenía planeado el presidente desde antes y no justo cuando quería ponerse las pilas. O sea, veas por donde lo veas, este acontecimiento se siente bastante conveniente. Aunque bueno, quizás pasó y no me di cuenta, dejándome como un completo idiota. Pero como lo vi, lo dejo como algo malo y punto final. Pero lo que vemos también, gracias a esto, el tono, por así decirlo, cambia un poco. En vez de simplemente ver cómo se repite el chiste nuevamente, ahora vemos como el presidente es un poco más agresivo con sus ataques, ya que no le da mil vueltas con sus respuestas, simplemente dice lo que siente. Que tengo que decir que, al menos en mi caso, fueron los momentos que más me llegó a gustar del manga, haciendo que hasta el espectador quede un poco choqueado es como todo cambia repentinamente, ya que hasta incluso ver este clase de comportamientos en otro rom-com es muy poco común. Y tomando en cuenta cuál era la dinámica que tenía la obra, de cierta manera le da un aire fresco. Aún así no desentona con su personalidad, ya que dejó bien claro que si ella no iba a tomar la iniciativa en cierto día, él era quien iba a terminar dando su mano a torcer. Simplemente yéndose ando corredeo, solo deja expresar sus verdaderas emociones sin tener que planear cada palabra o acción que hará. No es ilógico que ella cambie de pensar, y en sí está justificado el por qué llega a cambiar de opinión por lo que he ido comentando. Y aprovechando un poco el tema, algo que me gustó de esta conclusión es que su relación de cierta manera ambos se declaran primero pero de diferente forma, ya que el Prezi solo dio a entender que efectivamente le gustaba, mientras que Kaguya no simplemente dio el primer beso, sino que fue ella quien realmente se declaró al ser ella quien le pide ser pareja, haciendo que de esta manera concluya toda esta guerra que tienen ellos dos al dejar su orgullo a un lado.
Pero bueno, como pudieron ver, hay diferentes elementos que hacen que no simplemente sean romances cíclicos sin más, sino que hicieron este elemento con el pilar principal de su historia, concluyendo de manera correcta y no alargando las cosas innecesariamente, haciendo que gracias a todo su romance cíclico no sea pesado independiente de tu amor hasta lo disfrutas, concluyendo de manera correcta y no alargando las cosas innecesariamente, haciendo que gracias a todo su romance cíclico no sea pesado independiente de tu amor hasta lo disfrutas. Y como lo comenté, a pesar de que no me gusta la obra, no puedo negar que al menos este punto es bastante destacable si lo comparamos con otros rom-coms. Pero bueno, eso sería todo lo que tengo que decir el día de hoy. Si te gustó mi video, por favor dame un like y suscríbete activando la campanita, no sabes lo mucho como ayudaría a seguir creciendo en este canal, además de compartirlo con más personas. Y si estás o no de acuerdo con lo que he dicho el día de hoy, por favor hazme saber tu opinión en la caja de comentarios. Pero en fin, sin nada más que decir, yo me despido aquí y espero verte en el siguiente video. Más allá del sol, más allá